Seguimos en cuestión de prioridades. Hoy está con nosotros la portavoz del PSOE en las Cortes, Patricia Gómez, y con ella queremos hablar de la actualidad política, autonómica y nacional. Y es que estamos a tan solo 3 meses de las elecciones en Castilla y León. Ella no es la candidata, lo es Carlos Martínez, pero es la voz socialista en el Parlamento de nuestra comunidad. Buenas noches, señora Gómez. Buenas noches, José Luis. Lleva medio año más o menos como portavoz, sustituyó a Luis Tudanca. Yo no sé cómo está siendo esta nueva etapa y sobre todo cómo es esta dicotomía o esta bicefalia que se habla siempre de usted, que es la voz del Partido Socialista en el Parlamento, mientras que Carlos Martínez, que es el candidato y secretario autonómico, bueno, no puede participar en los plenos. Bueno, pues lo llevo igual que cuando era la viceportavoz, igual que cuando era la secretaria general del grupo parlamentario. Lo único que ha cambiado es ahora el nombre, que ahora soy la portavoz, lo asumo con mayor responsabilidad y la verdad es que se lleva bien porque Carlos es un secretario general que está muy presente, con el que cualquier tema... es muy fácil hablar con él, es muy fácil ponerte de acuerdo, hay mucha sintonía y yo siempre lo digo que es un secretario general que está muy presente y eso se agradece mucho, la verdad, a la hora de tomar todo tipo de decisiones. Decía antes, quedan casi 3 meses para las elecciones autonómicas, teniendo en cuenta que queda muy poco tiempo. Vamos a decir que Carlos Martínez se está dando a conocer, que todavía no es un candidato conocido en Castilla y León, que el PSOE en las encuestas no va muy allá, que están bajando en la mayoría de ellas. ¿Usted no le recomendaría a su compañero que se dedicara al 100% a la candidatura y que dejara el Ayuntamiento de Soria un poco para que también el ciudadano viera que es creíble el objetivo de querer llegar a gobernar Castilla y León? A mí no se me ocurriría decirle a ningún compañero lo que tiene que hacer, pero menos a un alcalde que lleva 4 mayorías absolutas consecutivas en la ciudad de Soria, que se ha ganado la confianza de sus vecinos y de sus vecinas y que tiene liderazgo, que tiene pasión, él mismo lo dice, por esta tierra, por Castilla y por León, y no se me ocurriría nunca jamás decirle nada porque creo que el mejor y el mayor valor que tiene Carlos Martínez es ese liderazgo y que es un ganador. Creo que si alguien conoce en los castellanos y leoneses es al alcalde de Soria, a Carlos Martínez, y será él el que decida cuando deja la alcaldía de Soria. Hasta ese momento él seguirá trabajando por Castilla y León y yo sí que noto que al Partido Popular le noto excesivamente nervioso ante las próximas elecciones y ante este candidato, Carlos Martínez, que como les digo, no sé cómo eran las encuestas que usted maneja, pero el run run en la calle y lo que nosotros nos trasladan en la calle es que la gente quiere cambio y le puedo asegurar que Carlos Martínez es el candidato que quieren los castellanos y leoneses. Pues vamos a concentrarnos en una provincia en concreto. El Partido Popular está claro que tiene un problema en León por los incendios de este verano. Ustedes también pueden tenerlo por esa, vamos a decir, ofensa que según los leonesistas hizo Carlos Martínez con esa broma de la copulativa Castilla y León. Él, de hecho, tuvo que pedir perdón, disculpas a los leoneses por aquello que dijo precisamente en León. ¿Le preocupa a usted el resultado en una provincia donde el PSOE tiene mucha fuerza y sigue teniendo mucho poder? Fíjese, acaba de decir que Carlos Martínez pidió disculpas por un lapsus gramatical al hablar, A mí me gustaría ver a Alfonso Fernández Mañueco y al señor Quiñones pedir perdón por su negligencia y su responsabilidad en la mayor tragedia que ha ocurrido en Castilla y León. Ninguno de los dos han pedido disculpas. De hecho, la mayor disculpa que podía hacer el presidente de esta comunidad es cesar a uno de los mayores responsables de una de las mayores tragedias de Castilla y León. No he visto todavía ninguna disculpas, ni por parte de Mañueco, ni por parte de Quiñones, ante lo que sí que ha sido una tragedia. Un lapsus gramatical lo tiene cualquiera. Carlos Martínez pidió disculpas, pero mire, cuando estaban ocurriendo esos incendios, Carlos Martínez, junto con la vicesecretaria general, junto con Nuria Rubio, se recorrieron todos los territorios, hablaron con los vecinos afectados y lo hicieron como se hacen las cosas de verdad, sin medios, sin fotos, hablando y estando a pie de territorio. No me preocupa en absoluto el resultado en León, porque sé que mis compañeros y mis compañeras, y doy fe, porque lo sé, han trabajado para obtener un muy buen resultado. ¿Al PSOE le alegra que Vox suba en las encuestas y le quite votos al PP? Yo a veces tengo la sensación de que sí. Al PSOE nunca le puede alegrar, y yo hablo por mí, que la ultraderecha, quienes niegan los derechos y libertades de las mujeres, puedan subir en las encuestas. No nos alegra. Y nosotros nunca pactaríamos con ellos. Los que son los socios naturales de Vox es el Partido Popular. A nosotros jamás nos puede alegrar que la ultraderecha suba las encuestas. Mañueco le reprocha a toda la oposición ese bloqueo a los presupuestos, finalmente no han podido salir, dice que se han impedido duplicar ayudas a la natalidad, el bono de apoyo a los autónomos, la bonificación de los peajes, inversiones en políticas antiincendios.
¿Qué es lo que realmente no les gustaba a ustedes de estas cuentas ya extintas de 2026 que no han salido adelante? Es que si estas cuentas no han salido adelante ha sido únicamente por la responsabilidad del presidente de la Junta de Castilla y León. Todo el mundo conocemos ese talante negociador que tiene el señor Mañueco para llegar a acuerdos siempre, modo ironía, claro. Carlos Martínez le tendió la mano. Desde el mes de febrero, que tuvo la primera reunión con él, le tendió la mano para obtener unos buenos resultados para Castilla y León. Y el que ha desaprovechado esa oportunidad es Mañueco. Se reunió con los grupos parlamentarios, en este caso además fue Carriedo, el consejero de Economía, se reunió con los grupos parlamentarios 24 horas, 48 horas de días inhábiles antes de presentar la enmienda de la totalidad. En ningún momento ha tenido interés ni voluntad de pactar unos buenos presupuestos para Castilla y León, porque nunca tuvo la voluntad de presentar esos presupuestos. Señora Gómez, es verdad que Carlos Martínez quería una comisión bilateral, que se negociaran solamente entre PP y PSOE. ¿No es un desprecio al resto de partidos o de representantes políticos en la Cámara? No, es que eso fue otro de las vueltas que el Partido Popular da siempre a la mano tendida de Carlos, que no era bilateral para hablar entre el PSOE y el Partido Popular, igual que luego la otra rueda que hizo Carriedo, pero Carlos con quien quería hablar, nuestro secretario general, era evidentemente con el presidente. Y también tengo que decir una cosa, somos el principal partido de la oposición. Si él quería sacar unos presupuestos, lo que tenía que haber hecho es haberse sentado con el secretario general, no despacharnos, como hizo en un paripé 48 horas antes de presentar una enmienda a la totalidad. Pero es que, les repito, nunca ha tenido intención de presentar los presupuestos. Y los presentó fue porque Alberto Núñez Feijóo le hizo una llamada y le dijo: tienes que presentarlos. Y así quedaron, y así salieron los presupuestos, unos presupuestos que por primera vez en la historia fueron devueltos por los letrados de las Cortes. Eso no lo hizo el Partido Socialista, eso lo hicieron los letrados de las Cortes. Vamos a hablar del partido a nivel nacional, señora Gómez, y le voy a hacer una pregunta que espero que me conteste desde el corazón socialista. Fíjese, lo tenemos ahí bien grande, que sé que tiene usted. ¿Es fácil ser socialista en estos momentos, con tantos casos de corrupción en los tribunales, 2 secretarios de organización, uno está en la cárcel, otro acaba de salir, pues un cargo de responsabilidad, un asesor del presidente acusado de acoso sexual precisamente por trabajadoras de la Moncloa? Carlos Martínez, el León, pidió disculpas no hace mucho, lo cual yo creo que me parece que hay que alabarlo, ¿no? Porque dijo que había que pedir disculpas por la actitud y por todo lo que estábamos conociendo del señor Ábalos. La pregunta es muy concreta. ¿Usted se siente cómoda con lo que proyecta actualmente, no en general, actualmente el PSOE y el Gobierno? Yo me siento muy cómoda con las siglas que llevo detrás del Partido Socialista y con este Gobierno. Mira, que haya casos de corrupción, es que esto no es algo que se repite por repetir, nadie lo puede evitar. Nadie puede evitar que en sus filas haya casos de corrupción. Lo que nos distingue es cómo los afrontamos. El señor Ábalos, Santos Cerdán, Paco Salazar, que no es un caso de corrupción, sino que es algo todavía, y perdónenme, que a mí me parece algo vomitivo, deplorable, es que ya no forman parte del grupo del PSOE, no forman parte del Gobierno, tolerancia cero. Bueno, Ábalos tardó 16 meses en salir del Partido Socialista, de quitarle la militancia. 16 meses desde que saltó el caso Koldo. Bueno, pero Ábalos se fue al grupo de no escritos, se le expulsó del grupo parlamentario y a partir de ahí se abre un expediente garantista dentro de los cauces internos que ha terminado en el señor Ábalos expulsado. Pero a mí sí que me enorgullece cómo desde mi partido se atajan los casos de corrupción. Ojalá se hiciera en otros partidos de la misma manera. Casos de corrupción hay en todas las filas, pero a Pedro Sánchez no le verán ustedes un WhatsApp de «sé fuerte, Santos». Sánchez pidió la dimisión de Rajoy precisamente por simplemente haber nombrado a Bárcenas. Luego presentó la posterior moción de censura para regenerar y acabar con la corrupción tras el caso Gürtel. Entiendo que usted no cree que tenga que medirse por el mismo rasero en este momento, pese a, insisto, 2 secretarios de organización del Partido Socialista en la cárcel. Pero es que, no es por corregirle, pero la moción de censura se puso una vez que salió la sentencia de la Audiencia Nacional. Sí, diciendo que el Partido Popular se había beneficiado a título lucrativo, se le consideraba una organización criminal. Quiero decir, discúlpeme, pero no creo que sea lo mismo. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional, ahora estamos hablando de casos que no están sentenciados, que no digo que no sean importantes, lo son. Respeto
al procedimiento judicial, pero no es lo mismo un procedimiento judicial, que todavía no sabemos cómo va a terminar, que una sentencia de la Audiencia Nacional en la que decía claramente que el Partido Popular se había beneficiado a título lucrativo de la caja B de la Gürtel, de Bárcenas. Eso lo dijo la Audiencia Nacional. No lo dijo el Partido Socialista. Evidentemente había que depurar responsabilidades, porque además, por la misma regla de tres, y también tenemos que pedir dimisiones por procedimientos judiciales, en este momento, en la Audiencia Provincial, en la calle Angustias, en Valladolid, se está juzgando la mayor trama de corrupción del Partido Popular, la trama eólica, que afecta directamente a los gobiernos del Partido Popular. Ahí estaba el señor Mañueco, él se sentaba en ese Consejo de Gobierno. Ahí está el señor Rafael Delgado, es viceconsejero, mano derecha de Tomás Villanueva. Y aquí poco se dice de la trama eólica y pocas responsabilidades se piden, con todo lo que estamos escuchando, que funcionaban como una auténtica mafia. No lo digo yo, lo dicen los testigos que han comparecido durante estos días en el mayor juicio de corrupción, repito, del Partido Popular en Castilla y León. Decía el exministro socialista Jordi Sevilla el otro día en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, él sigue siendo militante del PSOE, que él está empezando a ver un reencuentro entre los que quieren ver a un PSOE diferente. También aseguraba que el PSOE ya no existe, que solamente existe Pedro Sánchez, y que también decía que hay una sensación de que la etapa sanchista está finalizando. A usted, yo sé lo que opina usted, no hace falta que me lo diga, pero quiero que me diga lo que le dicen los militantes, los votantes socialistas. ¿Son tan fieles como lo es usted o ya empieza a haber cierta resignación? Es que hay que recordar, Dígame la verdad. Yo le digo la verdad, y no solamente le digo la verdad, sino que le invito a que vaya un lunes a la sede del Partido Socialista de Valladolid, donde hacemos unas tertulias, y que se lo digan de viva voz los propios militantes. Pero es que se nos olvida que este secretario general, a Pedro Sánchez, que fue elegido por la militancia, fue quitado en un comité federal como secretario general, se presentó a unas primarias y ganó con el voto de la militancia. Este secretario general es el secretario general de los militantes, que ganó en el año 2017, pero es que luego se ha sometido a otros procesos y ha vuelto a ganar. Yo respeto, evidentemente, las opiniones de cualquier compañero, en este caso de Jordi Sevilla, pero está muy alejado de lo que es la realidad de la militancia en el Partido Socialista. ¿No hay nada de autocrítica en estos momentos dentro de la militancia con Pedro Sánchez? Evidentemente, si hay un partido en el que hacemos autocrítica, le puedo asegurar que es en el Partido Socialista. ¿Y qué se dice cuando ustedes se autoflagelan, digamos, vamos a decirlo así? ¿Cuál es la mayor crítica que está recibiendo el presidente y secretario general del partido en estos momentos? Es que alrededor del presidente toda la militancia ha cerrado filas, porque yo siempre lo digo, ¿quién es responsable de que te traicionen? ¿El que traiciona o el que ha depositado tu confianza en ti? Si yo a usted le traiciono mañana, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Mía, que confía en usted, o usted que me ha traicionado? Bueno, está la responsabilidad invigilando, ¿no? Que es la que sí, pero es que cuestión. Evidentemente, pero es que, como le decía al principio, si aplicamos la responsabilidad invigilando, entonces tenemos que aplicar la responsabilidad invigilando para todos los casos de corrupción del Partido Popular que se han producido, condenados dirigentes, y ahí estaba a lo mejor el presidente del Comité de Ética y Garantías en aquel momento, que actualmente es el presidente de la Junta de Castilla y León. Es que si aplicamos la responsabilidad invigilando, hay que aplicar mucha responsabilidad invigilando. Bueno, el caso es que nadie toma responsabilidades, nadie asume responsabilidades en este país, tanto de unos como de otros. Usted pidió la dimisión de García Gallardo, de Juan García Gallardo de Vox, porque le hizo un gesto obsceno en el hemiciclo. ¿Qué le parece cómo se está abordando en su partido el caso Paco Salazar? 5 meses llevamos en el que no se ha investigado hasta ayer, cuando el diario.es ha denunciado este caso. 5 meses en los que no se ha hablado tampoco con ninguna de las víctimas. Parecía que se le quería dar carpetazo hasta que este diario, un diario de izquierdas, además, lo puso y lo publicó. Como feminista imagino que, bueno, que usted está en contra de lo que ha hecho Paco Salazar, pero yo le pregunto si también cree que lo ha gestionado mal su partido. Mire, a mí me parece absolutamente, lo he dicho al principio, vomitivo, que las mujeres todavía sigamos siendo objeto de apetencias, iba a decir, sexuales y de comentarios sexuales asquerosos. A mí ya solo con eso me parece vomitivo, y creo que ese señor, o quien sea, en este caso le toca, es Paco Salazar, debería estar fuera del partido y cualquier cargo. Y Paco Salazar está fuera. El mismo día que se destapó estas denuncias, que son denuncias anónimas, no están judicializadas, Paco Salazar salió de la comisión ejecutiva en la que iba a estar del partido. Se ha dado de baja de militancia hace 3 días solamente, ¿eh?
Sí, ha vuelto a salir otra vez pero esta en historia. este partido, es que yo siempre lo digo, hay unos cauces, unos expedientes que hay que investigar y también tenemos que ser garantías. Repito, son denuncias anónimas y también quiero decir que siempre el apoyo es para las víctimas, porque aquí somos 3 mujeres hoy aquí y todas sabemos lo difícil que es, Sí, sí, lo hemos estado comentando que una mujer dé el paso de denunciar. Es tremendo, primero porque sientes vergüenza, sabes que se te va a cuestionar, porque Y más cuando es tu jefe, en este caso. cuando es tu jefe y siempre se nos va a cuestionar. Cuando tú quieres dar el paso de denunciar, nunca se cuestiona a quién es el presunto agresor, sino que siempre el cuestionamiento es hacia nosotras. ¿Qué hiciste? ¿Le diste pie? A lo mejor en un momento dado. Con lo cual es muy difícil que una víctima denuncie, con lo cual todo el apoyo, pero repito, también hay que tener en cuenta que son denuncias anónimas. Yo estoy convencida, segura que el Partido Socialista va a depurar las responsabilidades hasta el final, pero también, y esto sí que es algo que me gustaría, que las víctimas, sé que es difícil, pero que interpusieran la oportuna denuncia judicial, porque creo que es en un procedimiento judicial donde hay que obtener la mayor contundencia para quien comete este tipo de delitos que son asquerosos. Vamos a seguir con casos de actualidad. ¿Usted cómo cree que en Castilla y León encajan las cesiones a los independentistas catalanes? Ayer vimos a Pedro Sánchez ofreciéndole muchas cosas a Junts. En una tierra, por cierto, que estamos hartos desde hace muchos años de las desigualdades de los territorios. Quiero que vea otro compañero lo que ha dicho esta mañana Emiliano García Paje sobre este asunto y ahora le pregunto. Si lo que el PSOE se quiere plantear de cara a unas futuras elecciones es ofrecer lo mismo, podemos llevarnos un disgusto muy considerable. Si vamos con la oferta presumiendo de habernos arrodillado ante Puigdemont y además se quiere ofrecer seguir así, ante la situación política, me parece que nos estamos equivocando. ¿Coincide con el presidente castellano-manchego o es de las socialistas que ya no le hace mucho caso al señor Paje? Yo respeto su opinión, pero evidentemente ni estoy de acuerdo ni la comparto. El Partido Socialista nunca se ha arrodillado ni ante Junts ni ante nadie. Nunca nos hemos arrodillado. Otra cosa es que haya que pactar, haya que negociar, y es que eso es el valor de la democracia y de un Parlamento, que hay que llegar a acuerdos con todos. Pero también a mí me gustaría saber Junts cuándo es independentista, cuando pacta con el PSOE, cuando Alberto Núñez Feijóo le dice que quiere su apoyo para interponer una moción de censura. Cuando pacta con el PSOE es Junts, cuando pacta con Feijóo es Juntos, es por situarme, porque a veces no les entiendo muy bien a la gente del Partido Popular. Señora Gómez, tengo que preguntar una cosa de autoconsumo, ¿Sí? de la prensa, ya sabe, la ley de publicidad institucional, que se ha creado mucha polémica, usted es jurista además. ¿Cómo es posible que autorizaran votar a favor de la enmienda de Vox para eliminar toda la publicidad institucional a los medios de comunicación, a ese 33% que está provocando ya despidos en algunos medios digitales? La enmienda era de Vox, perfectamente podían haberla no apoyado. Y le pregunto una cosa muy básica, ¿cómo no hablan antes con los medios de comunicación, con el Colegio de Periodistas? Yo pensaba que los legisladores, cuando legislaban, hablaban siempre con la parte afectada, precisamente para no meter la pata. Esta proposición de ley, que es una proposición de ley de Podemos, que llegó al Parlamento, hay una enmienda de Vox, hay unas enmiendas en las que todos los grupos parlamentarios, quitando al Partido Popular, llegamos a un acuerdo. Yo voy a hablar por el Grupo Parlamentario Socialista, no le puedo responder por el resto de los grupos, pero nuestra intención siempre no fue fiscalizar a los medios de comunicación, yo siempre lo he dicho, nuestra intención siempre ha sido con esta ley fiscalizar a la Junta de Castilla y León y cómo utiliza el dinero de los castellanos y leoneses, porque hay que recordar que este dinero que se da en publicidad institucional y que tiene que existir, pero con límites, es el dinero de los castellanos y leoneses. No es un dinero que tenga Mañueco en su cuenta de inversiones y quede como publicidad institucional, no, es el dinero de los castellanos y leoneses. Y hay que ser muy rigurosos y hay que ver en qué se gasta. Respecto a por qué no hemos hablado con los medios, discúlpeme, pero sé que se habló por parte de los compañeros del Grupo Socialista con diferentes periodistas. Hubo una reunión, se habló justo antes de debatirse la proposición de ley, porque el Grupo Parlamentario Socialista de esa reunión se quería llevar una enmienda para ser votada, que era que el 33% fuese solo de la Junta de Castilla y León y no de todas las administraciones autonómicas. Esa enmienda se quiso llevar y el Partido Popular se negó. Esta es la realidad. El Partido Popular se negó. Si el Partido Popular hubiera dicho que sí, esa enmienda hubiera quedado incorporada a esa proposición de ley desde ese
desde el minuto 1. Fue el Partido Popular con el que se habló y dijo que ellos no votarían a favor de esa enmienda. Si el caso es que ustedes tienen nada que reformar otra vez ahora lo que hemos hecho para deshacer ese desaguisado, ¿no? No, lo que hemos hecho es lo mismo que dijimos. Como esa enmienda, el Partido Popular consideró que no quería votar a favor para limitar el 33% solo de la Administración Autonómica, de la Junta de Castilla y León, lo que hicimos es, una vez que salió adelante la proposición de ley, hemos presentado una nueva proposición de ley para hacer justo esa modificación, que el 33% lo sea de la Administración Autonómica. Y le repito, y porque me consta y lo sé, que hubo una reunión y de esa reunión se habló con los diferentes medios y estaban a favor de esa enmienda que no salió, que no estoy echando la culpa al Partido Popular, pues que no salió porque ellos dijeron que no. No sé si hablaron en su momento, pero es verdad que han anunciado que van a modificarla y que para eso ya han hablado con los medios. El Colegio de Periodistas lo niega y los medios de comunicación, varios digitales, han publicado estos días que tampoco han tenido llamadas de ustedes. Pero bueno, como es una cosa muy de autoconsumo, lo vamos a dejar. Solo quiero preguntarle una cosa. ¿Cuántas veces va a venir? Ya sabemos que Pedro Sánchez va a ir a Extremadura 4 veces, al menos, ¿no? ¿Se sabe ya cuántas veces va a venir a Castilla y León? Pues lo desconozco. Campaña, claro, todavía, no se ha hecho todavía el calendario. Lo primero que tenemos que saber es cuándo son las elecciones. No sé si eso a pregunta se la tienen que hacer a Mañueco o a Paco Vázquez. En cualquier caso, uno no dijo 15 de marzo y otro no elecciones. acaba de decirlo, pero bueno, puede ser. Yo apuesto por el 1, señora Bóveda, ¿Sí? ya veremos. Cuando sean, estamos preparados. Luis Tudanca entiendo que también estará en campaña, tirarán de él. Luis Tudanca es nuestro senador autonómico, que además, fíjese, el Partido Socialista tiene un senador autonómico de Burgos y que no necesitó inscribirse en una era deprisa y corriendo para ser senador autonómico. Esa es la diferencia. Vamos a ver qué le preguntan los contertulios. Laura. Buenas noches. Yo no sé si es por la proximidad de las elecciones que os referíais antes, apenas 3 meses, día arriba, día abajo, pero sí que noto que se ha enrarecido y que se ha contaminado bastante el debate en el Parlamento. Hablo del debate que se produce aquí en las Cortes de Castilla y León. A mí me sorprendió mucho, Patricia, escucharte, en este caso, llamar directamente machista al presidente de la Junta de Castilla y León. Y es cierto que hay debates en los que las posiciones están alejadas, pero realmente me sorprendió ese calificativo. Eso dice del presidente... Bueno, llegó a decir que más machistas que los que niegan la violencia de género. Claro. Sí. Por un lado, que me gustaría saber sobre todo en qué se basa para esa afirmación, que me parece bastante contundente. Eso dice del presidente de la Junta de Castilla y León, que también es presidente del Partido Popular. De Vox dice que no protege a las mujeres. Y yo me pregunto, con lo que está ocurriendo, con el fallo en las pulseras, con una gestión, bueno, tardía, vamos a decirlo, o falta de reflejo por parte del Ministerio de Igualdad, con el caso Salazar, con denuncias que aparecían en un registro que se había creado ex profeso para proteger a las mujeres y que luego desapareció y que ahora, 6 meses después o 5 meses después, se vuelve a retomar. ¿Las mujeres están realmente más protegidas con el Partido Socialista? Empiezo, la respuesta a lo último es sí, porque hacemos leyes, legislamos con leyes para proteger a las víctimas de la violencia machista, porque hacemos leyes y legislamos para proteger los derechos y libertades de las mujeres. Pero a la pregunta de por qué llamé machista a Mañueco, yo es que alguien que pacta con quienes niegan la violencia de género, alguien que tenía a su derecha a un vicepresidente que llamaba desalmadas a las víctimas de violencia de género, y él ni se inmutaba, alguien que asumió que los minutos de silencio por crímenes machistas ya no eran minutos de silencio por violencia machista ni crímenes machistas, sino por terribles asesinatos, alguien que es el presidente del Partido Popular, que hace una semana en las Cortes de Castilla y León votaron en contra de una proposición no de ley para hacer unos galardones que lleven el nombre de una víctima, porque la víctima es Nevenka Fernández. No sé, pero permítame, pero es que es machista. Es que sus actitudes son machistas, sus políticas son machistas. Quien niega a las mujeres el derecho a interrumpir nuestro embarazo, que no deja de ser una decisión protegida por ley en un centro hospitalario público de referencia, es un machista. Y quien pacta con quienes continuamente atacan los derechos y libertades de las mujeres, sí, el señor Alfonso Fernández Mañueco es un machista. Lo que pasa es que, señora Patricia Gómez, si los partidos asumen todo lo que la ideología con los que pactan, imagínate el señor Sánchez, con Bildu, con los independentistas, yo creo que hay que separar en cada partido lo que cada uno defiende, ¿no? Sí, pero con una diferencia. Es que ni Bildu ni Junts forman parte del gobierno de Pedro Sánchez. García Gallardo era el vicepresidente y no le cesó, no le echó
es que se fueron. Y se fueron además, y el señor Mañueco no dijo qué bien que se han ido. No, es que preguntaba por qué os habéis ido con lo bien que iba Castilla y León. Yo creo que está bastante contento. No, pero en ese momento él era porque os habéis ido por culpa de Castilla y León. Y respecto de las pulseras, que sí que quería contestar, emitió la Fiscalía, que fue la misma que dijo que había fallos puntuales. Posteriormente emitió un informe pidiendo disculpas por si se había causado pues eso, alarma, porque era algún fallo puntual, pero estos fallos puntuales de las pulseras, cuando creo que fue en el año, gobernaba Mariano Rajoy, no sé decirte exactamente qué año, ocurrió exactamente lo mismo. Fue un fallo puntual en el que lo que hizo el Partido Socialista y la oposición en ese momento creo que fue una postura de responsabilidad para no alarmar a las mujeres, porque hay que ponerse en la situación de las mujeres que pasan mucho miedo, que están aterrorizadas. Yo esto lo he visto desde mi profesión, es que hay que estar en su situación y que le oigan por todos los medios como un partido, por sacar rédito político, les diga que no están protegidas cuando no ha sido así. Así que yo sí que pediría también responsabilidad cuando utilizamos estos temas para intentar atacar al Gobierno de España. Es verdad que lo que han faltado en el caso de Ana Redondo son todavía explicaciones, no sabemos muy bien qué es lo que ocurre. En cualquier caso... Perdón, las dio en el Senado. Bueno, todavía no sabemos realmente qué pasó. Bueno, las dio el motivo en el Senado. técnico, yo desde luego yo lo desconozco e intento estar informado. En cualquier caso, un gobierno o un presidente machista que quiere elaborar y que está intentando elaborar una violencia de género. No sé, bueno, eso como lo casa. En cualquier caso, mañana es un día clave porque en la Comisión de Familia se van a debatir las enmiendas. ¿Va a ser posible sacar adelante, aunque estemos a 3 meses de las elecciones, una ley contra la violencia de género firmada por el Partido Popular y el Partido Socialista, que yo creo que la sociedad lo está pidiendo? ¿Ustedes quieren que todas las enmiendas suyas se tengan en cuenta o esto se puede dialogar y negociar? Nosotros hemos presentado 103 enmiendas. Siempre lo digo, podíamos haber presentado muchas más porque esa ley, que es un proyecto de ley, a última hora han tenido tiempo para sacar este proyecto de ley. En la legislatura pasada el Grupo Parlamentario Socialista llevó una proposición de ley para adaptar la Ley de Violencia de Género actual al Pacto de Estado. PP y Ciudadanos, que gobernaban juntos, votaron en contra y yo recuerdo a la consejera, ahora vicepresidenta, Isabel Blanco, decir que se había votado en contra porque iban a presentar un proyecto de ley. Se disolvieron las Cortes, llegaron las elecciones y no solamente ese proyecto de ley no apareció, sino que como habían pactado con Vox, lo que hizo fue desaparecer y estuvieron a punto de meter un proyecto de ley de violencia intrafamiliar. Ahora han presentado este proyecto de ley al que nosotros hemos presentado 103 enmiendas, podían haber sido muchas más, pero las hemos presentado primero desde la responsabilidad con todas las víctimas de violencia de género, desde la responsabilidad con todas las feministas y las mujeres y también desde la responsabilidad de que esta ley salga. Pero claro, lo que no puedes hacer es intentar utilizar esa ley para blanquearte sin escuchar. Primero, no han escuchado a las asociaciones feministas, ni a las asociaciones que luchan contra la violencia de género, que yo entiendo que si vas a hacer una ley, a lo mejor, y solo a lo mejor, es importante escucharlas. Pero es que tampoco están escuchando a los grupos parlamentarios. Si tú quieres que una ley salga adelante, lo primero que tienes que hacer es escuchar. ¿Queremos que nos aprueben las 103 enmiendas? Evidentemente, sabemos que eso es imposible, pero sí que hay unos mínimos. Cuando tú te niegas a introducir como violencia machista que una mujer pueda decidir sobre su maternidad, eso es una línea roja que en el año 2025 no se puede permitir, porque entonces tu ley no es pensando en la lucha contra la violencia machista, tu ley, la del Partido Popular, es para blanquearse y eso sí que no lo vamos a permitir. Bueno, vamos a ver qué ocurre mañana, que es un día importante. Franca. Hola Patricia, pues vamos a seguir en el hemiciclo y hablando de feminismo, que parece que es el tema del día. Hemos hablado antes, hablamos ahora otra vez y precisamente por una cosa que acababas de comentar, la oposición de la mayoría a aprobar ese premio con el nombre de Nevenka. Creo que al día siguiente fue el consejero portavoz, lo explicó diciendo que era excluyente. A mí me gustaría saber cómo os sentisteis las feministas, en este caso del Grupo Socialista, cuando escucháis eso, ¿no? Porque una cosa es que se opongan y otra es que lo expliquen de esta manera tan absurda. A mí al menos me lo parece, porque hay premios literarios con el nombre de Emilia Pardo Bazán, de José Couso en el caso del periodismo, y hay un premio en Alcalá de Henares con el nombre Francisca de Pedraza, que fue una mujer víctima de violencia en el siglo XVII, que fíjate de dónde viene esto, ¿no? ¿Cómo os sentisteis vosotras en ese momento? Pues yo me sentí muy triste porque 22 años después se vuelve a revictimizar a la víctima, porque 22 años después en esta comunidad, en Castilla y León, hay quien no asume que la víctima fue Nevenka Fernández, quien la sigue arrinconado.
arrinconando. Nevenka fue la primera mujer que obtuvo una sentencia judicial de acoso contra un político, y es que parece que la víctima no es ella. Se fue de Ponferrada, no puede seguir viviendo allí, y hombre, yo creo que Castilla y León se lo debe. En otras comunidades, a nivel nacional, se ha reconocido su lucha, su resiliencia, su valentía, el ser un ejemplo y un icono. Y aquí en Castilla y León es que no, es un tema que no quieren tocarlo. O sea, negar que Nevenka Fernández es una víctima de la violencia machista y que unos galardones pueden o deben llevar ese nombre y que a ninguna víctima de violencia machista se la excluye, al contrario, es que creo que ya dice todo del sentimiento feminista y de lucha contra la violencia machista que hay en el Partido Popular. No solamente quitaron y excluyeron el nombre de Nevenka Fernández, es que además otra de las enmiendas era quitar el apoyo al movimiento feminista, que en el año 2025 no entiende que gracias al movimiento feminista en este país las mujeres tenemos derechos y libertades, es que entiende muy poco y debería hacérselo mirar. Luismi. Bueno, yo voy a continuar con el tema y luego sí que quería preguntar una cosa, pero yo voy a lo práctico, quiero decir. Mañana hay comisión, el PSOE ha anunciado que si no se negocian esas 103 enmiendas, no apoyará. Hay una vía intermedia que es la abstención. Quiero decir, el PSOE está en el no a este proyecto, está en la abstención. Lo digo porque puede ser un cierre de legislatura decayendo un proyecto de ley de violencia contra la violencia a las mujeres después de 15 años de la última ley. Quiero decir que no sería un broche, digamos, pero no sé si el PSOE está en el no y decaería, porque doy por descontado que Vox no va a aprobar nada de esto, o hay algún camino hacia la abstención. Esto por un lado, pero déjame que quiero alguna cosa más. Rápido, que vamos un poco más del tiempo, Luis. Ha dicho una línea roja. ¿Qué líneas rojas son infranqueables para el PSOE? Y tres, y esta me tienes que dejar porque es la primera que las interpreto. Y es todo el tema, por ejemplo, de hoy de Cataluña, con las cesiones, no cesiones, pero en general todo el tema de Cataluña, ¿les puede lastrar a ustedes en la campaña electoral en Castilla y León? Empiezo por donde quieras. Empiezo por lo último. No, entiendo que no nos puede lastrar. Yo creo que la gente es madura, me refiero a los ciudadanos de Castilla y León. Yo creo que no hay peor cosa que tratarles como si fueran tontos y no supieran. Y yo creo que los castellanos y leoneses saben perfectamente dónde estamos todos, saben perfectamente cuando unos utilizan Junts en función de cómo les interesen. Como les decía antes, Junts separatista porque pacta con el PSOE, pero Junts muy centralista porque me viene bien para hacer una moción de censura y echar a Pedro Sánchez. Hoy lo ha dicho Esther Muñoz. Les ofreceremos todo lo que haga falta a Junts con tal de echar a Pedro Sánchez. ¿Eso es separatista? ¿Eso es pensar en España? No sé, son preguntas que yo me hago. La señora Esther Muñoz hoy ha dicho que ellos no van a llamar a la puerta de Junts, que sean ellos los que llamen. Bueno, pero una vez que llamen, lo que ha dicho es que les van a ofrecer lo que haga falta para echar a Pedro Sánchez. Quiero decir que el problema es quién llama o lo que se le ofrece, siguiendo el razonamiento del Partido Popular, que dependían. Sí. Y respecto a la ley de violencia de género, nosotros no estamos en el no, nunca hemos estado en el no. Es que llevamos meses negociando esta ley, pero lo he dicho antes, es que hay determinadas cuestiones básicas en la lucha contra la violencia machista, básicas en la defensa de los derechos y libertades de las mujeres, que no podemos renunciar, porque entonces no podría salir adelante una ley que no tiene las garantías necesarias de los derechos y libertades de las mujeres y la lucha contra la violencia machista. Si esta ley queremos que salga adelante, el Partido Popular va a tener que pactar, va a tener que negociar y va a tener que hacer una ley no pensando en lo que a ellos les viene bien, me blanqueo, pero no mucho, no sea que si me blanqueo de más, el electorado más ultra de Vox no me vote. Porque si lo hacemos con esa intención, que es con la que le están haciendo, con nosotros que no cuenten. Tal cual está el proyecto sería un no. Tal cual está hoy. Es que de momento no hay nada, porque mañana vamos a la comisión y no sabemos qué van a votar a nuestras enmiendas. De momento la ponencia nos han dicho que no, algunas, y otras estamos esperando unas enmiendas transaccionales para ver si podemos llegar a un acuerdo. Pero le digo, una ley que le sirva al Partido Popular para blanquearse un poquito, pero sin pensar en las verdaderas víctimas de la violencia machista, ya le digo que va a ser un no. Pues hagan el esfuerzo, PP y PSOE, y no miren tanto a los intereses electorales ni a marzo, porque es una ley de verdad muy necesaria. Patricia Gómez, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias a ti, encantada, y hasta la próxima.